Pues Carlos, bienvenido. Ya estamos en Semana Mundialista, unos días de que empiece la que promete ser, en muchos sentidos, la fiesta más grande del fútbol. Y el día de hoy, pues bueno, tenemos un programa bastante interesante, bastante polémico, si no es que a lo mejor el más polémico que hemos hecho. ¿Cómo estás? Muy bien, Gus, muchas gracias. Pues con ánimo de lunes, la verdad, hoy sí el lunes empezó duro, empezó con trabajo, empezó con esa carguita de caos. Bien, bien lo dices, por el Mundial. Aquí en Ciudad de México todo está, el ánimo está hundido en lluvia, hundido en caos, hundido en queremos festejar, pero no sabemos cómo. Y con el trabajo del lunes, hoy sí se siente como un lunes pesado, esperando que el jueves ya Ah, se relajen las cosas, ¿eh? claro, mira, qué curioso cómo lo dices, porque no sé si te remita un poco. Han salido como muchas noticias, sobre todo como en Monterrey, en la sede de Monterrey, en donde se han colocado como muchas vallas para esconder como ciertos sectores de la ciudad, en Mm. pueda haber como zonas de pobreza cuando la gente vaya al estadio. ¿Crees que se siente algo así el ambiente? O sea, como que se ha colocado como que una barrera de vamos a enfocarnos todo en el mundial y olvidémonos un poco de lo que hay detrás. Fíjate que al menos yo no lo he podido sentir porque no te miento, prácticamente en todo el mes no he salido de mi casa, de casa de Ujú. ustedes. No he salido y un poco es por eso, Gus. Sí, entre cosas que tengo que hacer aquí en casa, trabajo, algunas obligaciones personales justo con la casa y ese ánimo que no me termina de cuadrar mucho, no he salido. Todo lo que he visto ha sido lo que transpira en medios, lo que transpira en redes sociales, que también ya cada vez hay que irle viendo, Sí, porque ya no está tan fácil medir la realidad a través de los medios. claro. Y si te digo, si te soy honesto, no siento que esté a ese nivel como de todo para el mundial y nada por allá, porque la verdad aquí la ciudad sí está muy politizada. Aquí sí hay realmente un ajetreo político de este momento Fuerte. que rebasa el mundial para muchas personas y no te sabría decir si hay como ese tipo de vallas. Parece que sí, bueno, no Me tanto refería en el como sentido de, analogía, sí, la ¿verdad? O sea, analogía, sí, sí, y yo siento que no, la verdad yo siento que no, yo siento que sí está bien dividida la atención okey. y cada vez más nos acercamos al momento en que tendríamos que hacer un pacto para desconectarnos tantito de la Sí, realidad si pretendemos disfrutar o entrar al mundial, porque si no, nos la vamos a pasar en la queja y en la desazón. claro. Vamos a ver. Fíjate, Carlos, con esto que dices, como que quiero aclarar 2 cosas, ¿no? Porque a lo mejor algunos de los que nos están escuchando o viendo podrían estar esperando que hablemos de temas de fichajes, ¿no? Pero justo un poco por lo que mencionas, creo que la intención, al menos de este podcast, siempre ha sido alejarnos de eso, ¿no? Alejarnos de toda la rumorología. Porque desde mi punto de vista eso es hacer como que un poco contenido barato, ¿no? ¿En qué sentido? No, pues es lo más fácil, ¿no? Si en el donde ahorita estuviéramos prendiendo la cámara, nos pondríamos a hablar de cualquier rumor que habríamos visto ahí, podríamos inventar algún nombre, qué jugador quisiéramos traer nosotros, nos aventaríamos 2 horas sin problema, pero creo que no estaríamos aportando nada, ¿no? O sea, creo que seguiríamos cayendo en más de lo mismo y además como que es un contenido que genera más angustia que disfrute, ¿no? Si es un contenido que genera como ansiedad y donde se juega mucho, en términos de orgullo, cuando en realidad no hay absolutamente nada en juego detrás de un fichaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, es que traemos el día de hoy este programa en donde discutía contigo, ¿verdad? Lo comparto aquí como al aire o en el video, cómo transmitirlo, ¿no? Y entre una cosa u otra, pues bueno, como termina sucediendo, es un poco como esta serie que acaba de salir de Spider-Man, no sé si se pronuncia así, Noir, o esta palabra en francés, ¿verdad? Anuar. Pero es esta serie que sale a color y sale a blanco y negro, ¿no? Cada quien puede verla como quiera, ¿no? Y entonces en ese sentido, hoy traemos un especial del Mundial y me atrevo a decir que podría ser de algún modo como la versión de blanco y negro. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar como que de las cosas periodísticas de las que a lo mejor nos están hablando, nos alejaremos un poco entre comillas, de lo deportivo, para hablar un poco más de lo institucional, pero cómo afecta eso a lo deportivo, ¿no? O sea, haremos ese recorrido y luego ya, en otro capítulo específico, pues ahí sí, no nos empaparemos de lleno del fútbol, de lo colorido que es el mundial,
sería, ¿verdad?, esta representación de lo que es la versión a color, ¿no?, de lo que es el Mundial. ¿Cómo ves, Carlos? Perfecto, pues vamos a darle, Gus, suena bien, bien atractivo, bien interesante y tu propuesta suena diferente. Vamos a lograr. Va, pues a ver cómo nos va, ¿no? Entonces, de alguna manera, para hablar de este mundial, pues tenemos que hablar de un personaje en particular, que pues es el presidente de la FIFA, ¿verdad? Que es Gianni Infantino. Y para hablar de Infantino, pues tenemos que hablar desde de su llegada, ¿verdad? De cómo es que aparece él en la FIFA. Y bueno, Gianni llega a la FIFA por allá, si no me equivoco, del 2015, después de que curiosamente, y digo curiosamente por el círculo que vamos a cerrar, el FBI decide intervenir en la FIFA. Arresta a altos funcionarios, ¿verdad?, de esta organización allá en un hotel en Zúrich, y de entre ellos, ¿verdad?, pues termina siendo afectado el presidente de esa época, Sepp Blatter. No se trataba de una cosa sencilla. Cargos de extorsión, fraude electrónico, lavado de dinero, o sea, la cosa estaba densa, ¿verdad? Entonces, el trono queda vacante. Y ahí aparece curiosamente este personaje que ya mencionamos, ¿verdad? Gianni Infantino, un abogado suizo-italiano que en ese entonces trabajaba para la UEFA, sonriente, accesible, amable, ligero, conocido por interactuar con periodistas dentro de los bares, y llegaba con una promesa de restaurar como la reputación del organismo, ¿verdad? Y de limpiar, por así, de alguna manera, este organismo, y era como la cara de la FIFA, la mejor que todos conocíamos, lo esperábamos, ¿no? La FIFA amable, sonriente, buena onda, que se enfocaba meramente en el fútbol, olvidada completamente de los negocios, ¿no? Eso termina siendo, pues, hace 10 años ya. Y, y vale la pena recordar todo esto, porque en esa época, pues como ya lo mencionábamos, Sepp Blatter o Joseph Blatter, pues representaba la corrupción en todo lo que da, ¿no? Pero esta corrupción feudal, en la cuestión del poder, con secretismos, ocultismos, ¿no? Fraudes, sobres de dinero entregados en el pasillo, compra de votos, ahí a escondidas en los hoteles de Zurich, lealtades territoriales, financiadas pues también aparte con grandes cantidades de dinero, compra de sedes, ¿verdad? Así tal cual, pero todo a escondidas, todo como que por debajo de la mesa, a través de, como le decimos en México, en moches, ¿no? Ujú. Pero luego llega Infantino y con esta noción de querer cambiarlo todo, pues de alguna manera no provoca ningún cambio. ¿Por qué? Porque, pues bueno, años después, ¿verdad? Estamos exactamente en las mismas. Nada más que lo que termina siendo Infantino es institucionalizar y legalizar todos estos movimientos que ya se venían dando, ¿no? La corrupción ahora en esta FIFA no necesita esconderse. Ahí tenemos el Mundial del 2024 que ha sido adjudicado de manera directa a Arabia Saudita, ¿no? Entonces, todo esto que antes era llevado a cabo en los pasillos de hoteles de Zurich, pues ahora es como expuesto en reportes anuales o en pantallas gigantescas, por decirlo así, en Times Square. Entonces, con esto, Carlos, quiero adentrarte en la conversación y hablar un poco, ¿no? Como que qué es más peligroso para fútbol. Infantino, con estas promesas de un fútbol que crece y que se vuelve cada vez más grande para todos, o donde todos van participando, con estos movimientos de por medio, o la estructura de la mafia de Blatter. No, pues son sin duda épocas diferentes, Gus, y también habla de la evolución de cómo se consiguen los fondos para los deportes y cómo esta idea del negocio institucionalizado, pues para poder ganar los billones de dólares que generan en días, en meses, en años, en cada evento, no solo en el Mundial, sino desde el partido más insignificante jugado en la última isla del Caribe, en fecha FIFA hasta estos momentos, pues esa maquinaria es súper costosa, súper política, súper delicada de mantener y que precisamente ahora pues se ha transformado a tratar de universalizarse en los 150, 180, no sé cuántos, hay más socios FIFA que países en el mundo.
Entonces habla de la complejidad y habla también de un mundo deportivo en el que las ligas de mayor valía económica se han ido copiando los modelos. Todo esto es para lo que yo le digo la NFLización Sí, del deporte. totalmente. Las franquicias, ¿verdad? Claro. Franquicias, la manera de tratar las decisiones, lo acabas de decir, ya no en lo oscurito, ya no pactando con uno de los 150 socios o 180 socios FIFA. No, ya todos de acuerdo. Tienen que estar de acuerdo, hay que preparar los mundiales desde antes y hay que ver, hay que tratar todo a golpe mediático, porque eso es lo que hace la NFL para ser exitosa. Es la liga que más ingresos en el mundo tiene por concepto de dinero que mueve en el viewership. Y es a lo que le apunta la FIFA, es el modelo NFL traído a la FIFA. Pero la diferencia es que en vez de ser 32 supermillonarios en Estados Unidos que jalan más o menos parejo en sus intereses finales, aquí estás hablando de casi 200 países con religiones, sistemas políticos y capacidades económicas e influencia política enteramente distinta. Entonces, Pero creo que acabas de darle en el clavo y acabas de darle un punto muy importante. Y de hecho esto es algo muy peligroso. Perdón, porque efectivamente, ¿verdad? Y se ve como algo bueno, o sea, ¿por qué? Por lo que tú dices, ¿verdad? Es que la NFL es la franquicia, es lo que más gana, es el que más dinero genera, que la infraestructura de los estadios, la televisión, etcétera, ¿no? O sea, es como la promesa que hay ahí de cambio, ¿no? Pero algo que es muy importante y es un detalle no menor, pero que todo mundo pasa por alto, es el hecho, ¿verdad?, de que los equipos no son llamados clubes, uh-huh, no son llamados equipos, son llamados franquicias. sí. Entonces, te lo dejo a ti, ¿verdad? Pero, ¿qué cambia cuando dejas de llamar a una institución deportiva, un club, ¿verdad? Y lo empiezas a llamar franquicia? No nada más es una cuestión de etiqueta, no nada más es una cuestión de nombre, ¿verdad? Es una transformación profunda de los cimientos, del arraigo que pueda tener esa institución, del fundamento de esa institución en una comunidad. Cuando eran clubes deportivos, siempre el fútbol, desde el inicio de sus tiempos, se dividió en clubes de pobres y clubes de ricos, eso es De cierto. obreros, ¿verdad? Obreros. Y al final aún los clubes de obreros tenían un dueño que más o menos tenía la lana para ponerlos a competir, un sponsors y O demás. cada quien aportaba como podía, ¿verdad? También, o Exacto, sea, que es un poquito, pues, en esa lead lo que sucede hasta hoy todavía con la Bundesliga, pues, sí, es la idea. Pero sí, exactamente. precisamente el cambio, y eso genera que, bueno, pues, en una etapa de la vida preindustrial, antes de las sociedades industriales en Inglaterra, donde surge este deporte, en donde realmente era el escape de la realidad, la fuente de arraigo a tu localidad, entendida como tu familia, tu cuadra, tu colonia, el equivalente al vecindario, y a Que partir de ahí, para aportar un poco en ese sentido, pues tenemos muchos clubes en la Bundesliga que siguen representando eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que acaba de ascender, ¿no? El Schalke, no es una ciudad. no, exacto, ajá. Y ya luego por ahí empezó a venir este concepto de tu país, y fue mucho, mucho después, ya prácticamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que ya se medio estabilizó el concepto del mundial igual a, ok, una verdadera competencia más o menos igualitaria en términos de calificación de los países afiliados a la FIFA. Porque antes de eso, pues había también tensiones políticas, invitados que rechazaban invitaciones, federaciones que se negaban a jugar o directamente con A la ciertos India. o a viajar a ciertos territorios, ¿verdad? Y pues todo eso, eh, para regresar un poquito a lo que me preguntabas, pues sí, la verdad es que lo que representa hoy Infantino es esa nueva era en donde aquí lo más importante ya no va a ser nada de eso, y quien se tenga que tragar sus palabras, sus odios, sus filias, sus fobias, su religión, su política, se la va a tragar porque sabes que al final les va a dar dinero, Sí. dinero a las cúpulas de cada país. Escuchaba en un podcast un poco como a manera de crítica burlona, en donde la intención de hacer este mundial y donde se ampliaran y se bajaran como de alguna manera los estándares para clasificar, o que fuera más sencillo clasificar para algunas naciones, decía, pues la intención de Infantino era que países como India
pudieran clasificarse al Mundial, ¿verdad? Para atacar de lleno al mercado hindú, ¿verdad? O sea, llegar a donde está pues, la mayor densidad poblacional del mundo, ¿no? Ujú, Pero que lamentablemente en lugar de eso, ¿verdad? Pues clasificaron, no porque estén en una competición directa con la India, pero clasificaron en lugar de eso países como Curazao, ¿no? Y ujú. entonces ahí es donde aparece como cierto, pues sí, sin sabor, ¿verdad? Para la cuestión de los negocios, ¿no? Sí, 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 porque imagínate, estás dejando, y además muchos de los principales países en términos de población ni siquiera son países futboleros. Ahí tienes China, Sí. que Ujú. ha intentado, lo ha Sí, intentado y no le sale. ¿no? Que esa era la intención, ¿verdad? Que países como esos llegan para qué, para que hubiera más dinero, ¿verdad? No para que el fútbol fuera para todos. Ajá. Pues mencionando esto, ¿verdad? Curiosamente, Infantino llega como con una promesa muy clara, sencilla, ¿no? Más dinero para todos. Expansión, inclusión, que el fútbol se vuelva como una herramienta de desarrollo global y lo termina cumpliendo, pero lamentablemente en el peor sentido posible. Y es que por allá del 2016 la FIFA reportaba ingresos, aquí voy a leerlo al pie de la letra para no tropezarme, pero de todos modos corríjanme. En el 2016 la FIFA reportaba ingresos anuales de 502 millones de dólares. Para el año pasado, esa cifra había crecido a 2.660 millones de dólares. O sea que si mis matemáticas no me fallan, perdón, son 5 veces más lo que termina ganando. Y para este año, para este mundial, la cifra proyectada es de 9.000 millones de dólares en un solo año. Entonces, definitivamente, ¿verdad? Estamos hablando del negocio más grande de la historia del deporte. 9.000 millones de dólares en ingresos. Ahora, el asunto, ¿verdad? Es que como todos negocios así de grandes, pues necesita un socio a la altura, ¿verdad? Un socio que esté a ese nivel. Y curiosamente, ¿dónde va a encontrar Infantino un socio que esté a la altura? Pues sí, en el Golfo Pérsico. Y allá, curiosamente, es donde le abre la puerta a Arabia Saudita, porque con ellos, pues bueno, terminan por firmar el acuerdo Saudi-Aramco, con esta petrolera estatal, ¿verdad? Estatal, no privada, estatal, como un patrocinador global de la FIFA. Más tarde, en un movimiento ahí de organizaciones de derechos humanos, pues termina clasificando esto pues como una ruptura total de los procedimientos de la FIFA, ¿verdad? O sea, termina siendo como algo que marca la ruptura que era la FIFA que conocíamos. Pero en realidad esto es lo que ya decíamos, ¿verdad? O sea, lo que hace Infantino es ponerlo sobre papel. Basta de sobrecitos, basta de dinero a escondidas. Aquí está el acuerdo como un patrocinio con la intención de hacer crecer el fútbol, ¿verdad? Y entonces esto pues termina por provocar que ya en el 2034 el Mundial sea otorgado de manera directa, sin competidor, a Arabia Saudita. Porque ¿quién va a votar en contra de un acuerdo como este? ¿Verdad? ¿Quién se iba a oponer a esto? Entonces, todo esto se va transformando, ¿no? Y el asunto es que ahora ya, en mayo del 2021, como te decía, pues la Federación Saudí pues ya presenta una propuesta de hacer el Mundial cada 2 años. ¿No? No basta con este acuerdo, dicen, tenemos que cambiar las cosas, ¿no? O sea, un Mundial cada 2 años nos va a beneficiar a todos. Y lo curioso, ¿verdad? Es que esto siempre va bajo la premisa de más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. O sea, la cuestión deportiva quedó completamente de lado, ¿no? Y ahí en primera instancia, Infantino dice, ¿no? Que la propuesta de los árabes suena elocuente y es bastante detallada, pero luego entró la UEFA, entraron los clubes europeos y dicen, no hay manera, esto no es sostenible, no puede ser posible, cambia la postura de Infantino y ahí es cuando entre todos estos dimes y diretes, la propuesta que sale a relucir es la de tener el, el mundial pues más grande, más grande de la historia, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, esta expansión a 48 equipos y el aumento de partidos, pues no termina siendo una democratización, ¿no? Sino que al contrario, es como la creación masiva de un inventario comercial gigante, ¿no? Justo para socios como Aramco.
en donde tenemos más pausas comerciales, tenemos más patrocinadores, tenemos más gente viendo el mundial, tenemos más partidos que vender. Ujú. Entonces, ¿qué impacto tiene esto, ahora sí, la amplitud del mundial, en lo que es el mundial por sí mismo, en lo que era esta fiesta? Ujú. ¿Cómo crees que cambie? Bueno, pues sí, es que justo cuando mencionas las cifras que 9 proyecta mil millones 9 mil de millones dólares. bueno, de dólares. ¿Sabes cuánto ganó la NFL en su último ejercicio fiscal? A ver, 23 mil millones de dólares. 23 mil millones de dólares. O sea, son 4 veces lo que se genera ahí. claro. Y precisamente te habla de cómo la FIFA, pues, con la base, la gran Sabe virtud, lo que está persiguiendo. sí, la gran virtud que tiene el fútbol como deporte, que es su universalidad y la base de jugadores que existen en el mundo, desde que pateas una pelota, una botella de frutzi entre dos piedras, hasta los que llegan a la final de la Copa del Mundo, es enorme. Pero esa fragmentación, a la hora de convertirlo en lana, le juega en contra, porque de esos de 23 mil, 11 mil millones fueron de derechos de televisión. Y derechos de televisión no significa que te vas a sentar a disfrutar el deporte, a entender las jugadas y a clavarte con las formaciones y con los jugadores. No, significa que vas a vender 3 horas de evento, de show de medio tiempo, pausas, no de hidratación, pausas cada que se acaba una Comerciales. serie ofensiva con spots en específico, venta dentro del espacio de la pantalla, todo lo que el circo que tienes que generar para bloquear transmisiones dentro y fuera de un estado, de un país, para que pagues derechos. Entonces, esa es la cosa, o sea, no solamente hablamos de estar persiguiendo la chuleta en términos generales, hablamos de perseguir la chuleta consiguiendo ese viewership de más partidos, más tiempo pantalla, pero no necesariamente mejor calidad de juego ni más calidad de selecciones o de clubes, es más, porque eso significa un espacio más para vender, y si no es Aramco, será el socio comercial de Singapur, y si no será el de las ex repúblicas soviéticas, y si no serán los de Estados Unidos y Canadá con sus comunidades futboleras, y, y pues lo que significa eso precisamente es que vamos a ver cada vez más un fútbol que va a ser visto, comentado y consumido a través de una pantalla, porque la experiencia en el estadio se está acabando. Claro. Y fíjate que es curioso porque de alguna manera ahí es donde la elección de la sede en Estados Unidos es una jugada maestra, porque he visto muchos comentarios en redes sociales en donde se culpa a los norteamericanos de que ahora en estas pausas de hidratación justo aprovecharán las televisoras para meter anuncios, ¿no? Pero lo curioso, ¿verdad? Es que es como si fuera eso culpa del americano, cuando pues en realidad aquí, lo que estamos revisando ahorita, que esa es toda la intención que tiene la FIFA, ¿no? Esa es la aspiración que se tiene, o sea, el poder explotar lo más que se puede este producto para obtener de él la mayor cantidad de dinero posible, ¿no? Entonces, toda la transformación que va a tener el fútbol a partir de este mundial pues va a tener una falsa como raíz, ¿verdad? Que fue culpa de los norteamericanos, cuando en realidad, pues no, ¿verdad? O sea, ese es el camino aspiracional que se está buscando. Claro, lo que estamos buscando es gente que consuma el fútbol pegada al celular, haciendo apuestas deportivas, que ya compró su jersey por Amazon, que está comentando en tiempo real en redes sociales con sus influencers que están en el estadio, esos son los que van a estar en el estadio, Sí, claro. esos y esas, y estar comentando cómo se veían y qué bailes hicieron y si estuvo más chistoso este sketch que el otro. Y mientras tanto por acá nos estamos peleando con otras aficiones del mundo porque, ay, sí ganamos y te mando un meme, ay, sí perdimos y te mando un meme, porque ahora el consumo del fútbol es eso, es una experiencia interconectada, multipantalla, y en donde realmente lo que sostiene ese negocio es ver en la pantalla del celular llena de comerciales, ver en los espacios que tengas muertos y vivos en el juego con alguna marca. Y al final, pues para allá vamos. Y esto no lo inventaron los gringos Bien, necesariamente. y voy a hacer un poco como una desviación para atacar de alguna manera ya lo que estás diciendo, y es que
curiosamente, como que el lema que ha acompañado a Infantino durante toda esta organización del Mundial es que este es el Mundial de la gente. Pero el Mundial de la gente que no lo puede pagar, ¿no? Eso. Porque Infantino ha repetido este mantra, pero diciendo, ¿verdad?, que es el Mundial de la gente, el fútbol une al mundo, este es el torneo para todos, etcétera, ¿verdad?, por toda la cantidad de invitados, pero los precios dicen otra cosa, son una locura, ¿no? Ujú. Y curiosamente, para este mundial, la FIFA cambió la dinámica de cómo se venden los boletos. Una cuestión que antes era por sorteo, ¿verdad? Ahora se utilizó la de precios dinámicos. Mm. Perdón, en donde justo es una dinámica adaptada o adoptada de los monopolios de la industria, de Ticketmaster y todos estos que están demandados, ¿verdad? De los conciertos de Estados Unidos, ahí Ujú. donde se van ajustando el precio de los boletos en tiempo real a partir de la demanda, ¿no? De un algoritmo. Entonces, según datos publicados por ahí, los boletos para partidos de grupos oscilan por ahí, el más barato entre $180 y $700, así promedio, Mm. ¿verdad? Promedio de la fase de grupos. Ahora, la entrada más barata para la final, no en reventa, ¿verdad? Directo de la página de FIFA con esta cuestión de los precios dinámicos, la entrada más barata está en $4,185 y Ah, la más cara en $8,680. Y de nuevo, no a través de reventa, ¿verdad? Sino a partir de toda esta cuestión de la cuestión dinámica de precios, ¿no? ujú. Recordaba que los boletos para el Mundial del 2006, digo, del 2006 en Alemania, había un precio especial para residentes alemanes que estaba entre los 15 y los 25 euros, si no me equivoco, ¿no? O sea, es una escalada tremenda, ¿no? Entonces, justo, ¿verdad?, circula ahí la pregunta, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir a estos partidos? Ujú. Pues claro, ya lo mencionaste, va a ir lo que dicta el algoritmo. Y ese modelo del algoritmo también, Ticketmaster, los grandes eventos masivos, los conciertos de las grandes figuras del pop y de la música que domina la industria, de la Fórmula 1 también, en donde ciertos premios son los más cotizados y otros están muy baratos. La misma NFL, donde esos precios se pagan sin ningún problema por un asiento en el Super Bowl, pero pues de pronto te puedes lanzar a un partido de un equipo muy X, de local o de visitante, y puedes entrar casi, no gratis, pero pagando casi esos 30, $50, ¿eh? Entonces, pues, ¿quiénes son los que van a ir? Número uno, obviamente van a ir primero todos los socios comerciales de FIFA, todas las grandes corporaciones que ya van a ir derramando económicamente sobre sus principales socios, accionistas, quedabienes, todo el aparato publicitario, estratégico. Ahí es donde se va a hacer mucho del lobbying comercial que va a dominar este tipo de espectáculos. Ya lo mencionaste, en el terreno del entretenimiento, no solo del deporte, Sí. del entretenimiento en los próximos 5 años. Entonces, ese va a ser el lobby, ese va a ser la puesta en escena para ellos, y vamos a vivir el mundial a través de marcas, influencers, stories. Las cámaras de FIFA sí van a estar hasta en la sopa para que entres a ver la historia patrocinada. Lo vamos a vivir nuevamente. Ese mundial está pensado para vivirse aquí. Sí, todos lo Sí. vamos a vivir, pero aquí, no en la cancha. Sí, y curiosamente, Carlos, ahorita que mencionas la FIFA, mencionas la Fórmula 1, ¿no? Es importante que, por ejemplo, estos eventos, ¿no?, tanto el de la Fórmula 1 como el del Super Bowl, por ejemplo, va mucha gente a los estadios, ¿verdad? Hay gente que los paga, pero no suelen ser los aficionados más apasionados Ah, los que van no. a partidos o esos eventos, ¿no? O sea, No. terminan convirtiéndose en eventos de alta sociedad, ¿verdad? Mm. En donde se trata de ir a la presunción de que puedo pagar un evento como este, puedo estar en un evento como este, aunque no me guste la Fórmula 1, Pues, acudo y estoy aquí en primera fila y lo que sea, ¿verdad? Y entonces, esto es muy importante porque es justo como una vuelta en un sentido opuesto de lo que representaba esta competición en su origen, al menos, no teóricamente. ujú. Y quiero leerte aquí una cita de la Asociación de Aficionados del Fútbol del Reino Unido, que llamaron este mundial como una tradición monumental. Los precios del mundial del 2026 son escandalosos. Todo lo que temíamos sobre la dirección en la que la FIFA quiere llevar el juego ha sido confirmada. Gianni Infantino, perdón,
solo ve la lealtad de los aficionados como algo a explotar para obtener ganancias. Sí, totalmente en línea con los camaradas ingleses, totalmente en línea y pues triste realidad, pues así nos tocó estar de este lado. Bien, y pues bueno, un poco ya como para ir aterrizando todas estas cosas, ¿verdad? Pues vamos a pasar primero por lo que fue el Mundial de Rusia, el Mundial de Qatar, en donde pues es bastante curioso, ¿no? O sea, porque tenemos el Mundial de Rusia y luego años después Rusia termina siendo como expulsado, ¿no? De todas las competiciones, ¿no? Y luego aparece el Mundial de Qatar, en donde primero que nada, ¿verdad? Fueron como muy cuestionados los valores que circulan por ahí. Y luego, sobre todo, y que creo que es el más importante, el debate, que no es un debate moral, sino es un debate existencial y filosófico acerca de los más de 6.500 trabajadores que perdieron su vida, ¿no? Pero que todo esto son cosas que nada más rueda la pelota y se esfuma, ¿no? ¿Crees tú que el fútbol como espectáculo es inmune a cualquier cuestionamiento o estamos llegando ya como a su límite o pasamos el punto de no retorno? Yo tengo esperanza, yo siempre en esa parte filosófica de cómo es la vida, yo tengo esperanza en que las cosas cambien, pero sí estamos en una parte de la rueda de la vida en la cual, y esto también, fíjate, es curioso, pero no es culpa del fútbol, es todo un sistema de medios y de prensa, no me quiero poner muy técnico con esa parte del periodismo, pero efectivamente el periodismo siempre ha existido en el mundo occidental, como una herramienta principalmente para darle voz a los intereses de quien paga ese medio. Si el que paga ese medio es de izquierda, de derecha, de centro, de libertades o de no libertades, etcétera, pues ya se verá. Pero precisamente cuando la prensa nace con esa vocación de encontrar la noticia, de hablar, de cuestionar, hacer contrapeso a los poderes de cada lugar y de cada tiempo, lo hace desde una perspectiva número uno, es la voz de quien paga. Y número Sí, dos, pues había esa cosa en el periodismo, siempre se ha dividido el periodismo en dos tipos de contenido, el contenido fuerte o hard news, que es esa parte contestataria de ir al grano, de encontrarte los trapitos sucios, de mostrarle al mundo realmente quién eres en realidad, el enemigo del bando contrario, y se basaba en datos, en investigación profunda, en todo eso que vemos como el periodismo heroico, político de cepa. Y el otro es el soft news, que siempre ha sido más entretenimiento, suave, como dice el nombre, el concepto, suave, más basado en la emoción, en las historias, en vamos a pasarla bien, en lifestyle, en tendencias, en cómo consumimos o cómo vivimos X acontecimiento. Y ahorita pues estamos en esa etapa en la que justo, pues ya mencionaste, cuando hubo hard news en el fútbol fue en 2016, cuando hubo la redada del FBI, cuando salió el viejo orden de la FIFA y entraron los nuevos, en donde ciertos directivos que se creían inmunes ya no lo fueron, porque hubo un cambio de régimen. Y eso fue lo último que supimos de hard news al respecto. Ahorita no se oye nada porque pues ahorita están gozando, Infantino está gozando su época dorada, totalmente dorada. Pero después, cuando ya no les convenga, ya lo van a tirar también y va a llegar otro, etcétera, etcétera. claro. Entonces, yo creo que en este momento sí, y no solamente es en el fútbol, en general, todo lo que se vive por cuestiones comerciales como soft news, como experiencias, como ese decir, ¿sabes qué? Me tengo que desconectar neuronalmente de la realidad y políticamente del contexto para poder disfrutar una obra de cine o unos premios de cine, Un podcast. un podcast, exacto, escuchar la música de mis ídolos que ya los funaron en otro lado, ¿no? Ir a un concierto de Bad Bunny. Ahorita ya no sabes si es un acto político o es una representación de ese poderío de yo tengo para estar en un lugar como Bad Bunny, aunque ni me guste, o Exacto. es un acto político, ¿bien? Porque ir o no ir ya dice algo o trata de decir algo sobre una postura política. Entonces, cuando todo es político, Gus, nada es político. Sí. Cuando todo es estar navegando entre cuestiones morales, ya nada es moral.
Y bueno, para no empantanarnos, No, dale, vas muy bien, dale. pues sí, a lo que me refiero es eso, o sea, sí vamos a tener que hacer un esfuerzo bien grande, como cuando éramos niños nos salía natural, era, pues yo no sé cómo está la situación política en Estados Unidos en el 94, a lo mejor me sonaba la guerra de Irak, o me sonaba ahí la operación Tormenta del Desierto, pero pues no estaba muy enterado, me acuerdo por ahí que había en el 98, jugaron Estados Unidos e Irán, y Sí. era de justo eso, es que se acababan de bombardear hace 2 meses, ¿no? Y era como, wow, ¿cómo crees? Pero sí, pero bueno, vamos a ver el juego. Y con esto no quiero decir que los niños sean tontos o que estén No, desconectados. La realidad es que pero es que lo creo que viven lo que mejor. describes ahorita Ajá. justo es algo que ya no está. ¿Y a qué me refiero con esto? En que este tipo de encuentros eran parte del folclore, Sí. ¿no? Que había en el fútbol, en el mundial, en donde se enfrentaban selecciones que culturalmente hablando, ¿verdad? O socialmente, podrían tener ahí ciertos conflictos y la propuesta a lo mejor idílica es que se resolvieran los conflictos, ¿verdad? Ahí a través Y del fútbol, ¿no? en 2 horas se... Pero todo eso ya quedó atrás también, ¿verdad? O sea, ya no tenemos ni eso, ¿no? Ya No, ni eso está ahora. ahí está Irán, y de alguna Que estaba forma, quedando fuera de la competencia, por sí, o ejemplo. sea, lo invitaron, pero a la mera hora lo invitaron más bien para, como para humillarlos, como para decir, bueno, pues es que si estás invitado, no te voy a dejar de venir porque la voy a hacer muy difícil y te voy a hacer unos desplantes y unos desaires que ya Ujú. verás. Entonces, sí. Y bueno, volviendo a ese tema, justo, Gus, pues llegamos a un punto en el que si no hacemos ese pacto por desconectarnos por un momento de esa realidad, y como dices tú, cuando roda el balón, pues probablemente ciertas cosas pasen a segundo plano, pues la verdad es que va a ser muy difícil disfrutar de un espectáculo que está por verse qué tan bueno se va a poner, que no se puede saber. Ahorita los bonos de Infantino pues sí están altos, porque venimos de un año pasado donde un mundial de clubes que parecía también un esperpento, resultó ser un torneo que sí llenó un vacío que no todos teníamos claro que teníamos, ni sabíamos que necesitábamos, y que en ese momento funcionó. Ahora con este mundial y con las historias que se generen y con lo que pase en la cancha, pues habrá que ver, pero la Sí, verdad, o sea, o sea, sí aclarar, ¿verdad? Un poco lo que dices y también para los que nos escuchan, que sí, que todo lo que estamos diciendo ahorita no quiere decir que el mundial vaya a ser malo, ¿verdad? No, al contrario, o sea, en una de esas estamos frente a uno de los mundiales más interesantes, no ujú, sabemos, ¿verdad? Y no se trata de desviar el tema ni cambiarte el tema, no, al contrario, quiero que sigas no, no, hablando. no, sí, sí, Pero sí como subrayarlos a los que nos escuchan, ¿verdad? O sea, que la propuesta del día de hoy es como mencionar justo toda esta parte que ha quedado completamente enterrada y ujú, que sobre todo es muy peligrosa para nosotros como aficionados y que aparte afecta no solo a las naciones, sino a los clubes, que por eso esta regla 50+1 que está ahí en estas últimas semanas cuestionada, ¿no? ujú, Pero digo, antes de ir ahí, o sea, sí mencionar como que ya hablaremos de lo que es lo futbolístico, ya le daremos lugar en la semana, ujú. pero pues sí, en una de esas nos llevamos una sorpresa, ¿verdad? Un poco como dices, no sabemos, ¿verdad? Una cosa no quita la otra, ¿no? Claro, y de todas formas, aún siendo un éxito, si vamos a ponernos en el mejor de los casos, a desear que sea un éxito, que la justa deportiva sea increíble, que nazca otra estrella, que haya un campeón que lo merezca y idealmente que sea diferente y que traiga precisamente esa idea de, wow, es que esto sí es un mundial, no es nada más el jueguito de 4 selecciones, pero pero más allá de eso, es que la realidad es que sí vamos a vivir una experiencia bien fragmentada, porque todo el tema de lo que representa el fútbol para el aficionado promedio y hacia abajo, pues va a estar solo a través de una pantalla, tan simple Pero como, fíjate, por ejemplo, hoy en la mañana prendí la televisión y puse, no me acuerdo si era ABC o NBC, estos canales norteamericanos, pues de noticias, de televisión pública, ¿no? Estuve la televisión ahí prendida 1 hora, 2 horas más o menos ahí en la mañana y pues tienen estos programas matutinos en donde comentan noticias, novedades, ningún solo comentario acerca del mundial, wow, ninguno. oye, en O la sea, semana del mundial, ¿me lo juras? están más entretenidos ahorita con las finales de la NBA,
Ah, sí. que con el Mundial. Ese es el titular ahorita en todos lados. Los Knicks contra los Spurs y el Mundial está completamente desapercibido. Pues ahí tienes. Y sí, sí, sí. Sí, pues es que, no sé, o sea, Es como un evento un poco folclórico que está sucediendo en el fondo del país y no es entre, como, ajá, como el entre evento principal, ¿no? O sea, claro. es así como, sí, y allá, allá en el fondo hay una fiesta, algo así que iba a venir gente de todos lados, ¿verdad? Pero sí, ay, la NBA. Ujú. Carlos, ahorita, ya para no desviarnos tanto, porque sí vamos a hablar ahorita del Mundial, evidentemente, pero sí con esto que estamos hablando de Rusia, Qatar, etcétera, el dinero, todo eso, ¿qué valor, y lo que mencionas ahorita, ¿no? De este tipo de noticias, qué valor tiene el periodismo, ahí el periodismo deportivo actual, si la estética del dinero siempre termina como sepultando la realidad, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, estamos en verano y si no fuera por el Mundial, de lo único que estaríamos hablando sería de las transferencias multimillonarias, de cuánto está dispuesto por pagarle un equipo por el otro. El Bayern ya cayó salpicado ahí por promesas políticas de algún Una presidente, rata ¿verdad? indeseable. Ajá. Así es. Y todo viene acompañado siempre, curiosamente, de grandes sumas de dinero, ¿verdad? De quién gasta más, de quién mete más dinero, no quién arma una mejor plantilla, sino de que quién gasta más, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué valor, ¿verdad? Tiene hoy en día el periodismo deportivo? Si justo pareciera que la línea que siempre persigue es esta, del dinero, de lo más, o sea, ¿dónde queda el deporte? ¿Dónde queda la cultura? ¿Dónde queda todo eso? El periodismo deportivo ya no existe, son agencias y agentes de relaciones públicas al servicio de esa actividad como desde una perspectiva del entretenimiento. Punto. No hay periodismo deportivo ya. Si lo hubo alguna vez, decimos, repito, nos tendríamos que ir, yo creo que no sé, en México por lo menos a los cachirules de los 90. A ver, sí, Esa fue bien. la última vez que una investigación de Hard News repercutió y que cimentó toda una estructura deportiva, comercial, organizacional, que realmente cambió y que trajo después lo que fue la mejor generación o la mejor época de competitividad de México en los mundiales, porque tuvieron que reinventar su estructura. Esa fue la última vez, Gus. Después Claro. de ahí todos son relaciones públicas, yo tengo que hablar bien o mal de ciertos equipos porque eso me representa patrocinios, dinero, contratos, accesos, exclusivas, y si tú das cuenta, todas las figuras que se mueven alrededor del deporte tienen fuentes. Esas fuentes son amigos dentro de las instituciones, Claro. jugadores, Por mismos. ejemplo, el año pasado creo que vivimos algo en verano, ¿no? Con esto, el Bayern estuvo muy afectado por eso lo traigo a colación, Uh-huh. en donde todo el verano se estuvo hablando de un fichaje en lo particular que fue Iñaki Williams, ¿no? Uh-huh. Williams, no sé si es Iñaki, ¿verdad? Porque ya Sí, es que es el hermano, sí, es ¿verdad? Nico Williams. Nico es el que iba a venir, ¿verdad? Déjame acuerdo. Ya me hice bolas. Nico Williams, sí. Nico es el que iba a venir, ¿verdad? Uh-huh. Muy Sí. Entonces, Williams, y al final de todo, una renovación de contrato multimillonaria con el Athletic de Bilbao, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí, ¿verdad? O sea, y de hecho, después de eso, en el Bayern, o sea, no recuerdo una entrevista en este año en donde a Ever o a Freund o a quien quieras se le haya preguntado por Nico Williams. Creo que en ningún momento volvió a salir el nombre de este chico, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es donde te pones a pensar, ¿verdad? Si de verdad era una estrategia, era un jugador que se estaban buscando, había un interés real, o era más un empuje de parte de los periodistas alemanes y de lo que sea, utilizando la imagen del Bayern, justo para elevar, ¿verdad? La ficha ahí del Renovación, jugador el español. poder de negociación de Williams, y luego también Claro. cuando se murió lo de Diaz, y en general, sí, sí, pues eso, Gus, o Y sea, luego Voltemade se va por una cifra aún mayor, ¿verdad? Al Newcastle, ¿no? claro, Etcétera. claro, y Voltemade, etcétera, sí, es eso, es que es claro y simple. Lo lamento por los compañeros periodistas, pero ustedes lo saben, yo lo sé, esto ya no es periodismo, esto son relaciones públicas. Bien. Pues mientras eso sea así, precisamente la repercusión que puede haber desde los medios
para señalar, para hablar de esas historias, para unir los puntos en esta búsqueda de entender cómo, por qué suceden las cosas y qué puede mejorar, no va a suceder a menos que alguien que pague dinero para que eso salga a la luz lo quiera revelar. Claro, Así es. Y eso sigue siendo claro. relaciones públicas, Gus. Así es. Bien, bien, pues vamos a dejar ese tema un poco de lado, y vamos ahora sí como a cerrar ya el círculo que habíamos abierto al principio, porque todo parte de una investigación que lanza, pues bueno, como te lo decía, el FBI, ¿verdad? Es el FBI el que se encarga de ir detrás de Blatter, el que se encarga de ir detrás de la FIFA. Y no es una casualidad que 10 años después, pues el Mundial esté siendo organizado ahora en Estados Unidos, ¿verdad? Aparece el FBI justo porque Estados Unidos estaba teniendo dificultades para consolidar este Mundial en casa, ¿no? El Mundial ya había sido otorgado a Rusia, ya había sido otorgado a Qatar, y Estados Unidos quería una rebanada del pastel, y entonces es donde entra, ¿no?, con esta redada. Ahora, el Mundial de este año, ¿verdad?, del 2026, pues se presenta justo como con un hito histórico, ¿no? 3 países, una fiesta continental, el fútbol como un puente que une a diferentes naciones. Una mentira completamente producida. La crítica principal, ¿no?, desde que todo esto inició, pues bueno, primero que nada es el reparto de partidos, ¿no? Estados Unidos con 60 de los 80 partidos, únicamente 20 partidos para repartir entre Canadá y México, que pues es completamente una burla para lo que es el mundial más grande de la historia, ¿no? Además de que si México logra avanzar, por ejemplo, y Canadá logran avanzar en las diferentes fases del mundial, no van a jugar de locales, no van a jugar en su casa. México y Canadá van a jugar también en Estados Unidos. Ahora, justo esta narrativa, pues bueno, sirve de dos cosas, ¿no? Uno, para vender boletos, para vender partidos, para distribuir el entusiasmo local. Y también, ¿verdad?, para que los gobiernos pues vayan financiando ahí estructura. Por ejemplo, una ciudad que a mí me pareció interesante que no formara parte de esto fue Chicago. Chicago, pues es una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, a la par de Los Ángeles, de Nueva York, y no es sede. De hecho, ni siquiera fue candidata a ser sede. ¿Por qué? Porque el gobierno de Chicago, un poco más sensato, dijo: nosotros no vamos a poner el dinero de por medio para que podamos ser sede, ¿verdad? O sea, no vamos a invertir para ser sede, no vamos a correr con esa apuesta. Pero Mm. ahí es donde viene algo interesante, ¿verdad? Porque introducir a México y a Canadá no nada más es una cuestión como de reducir los gastos, sino que también es una fachada en el sentido de que no le estamos dando el mundial a Estados Unidos, ¿verdad? Con todas las críticas que pudieron venir de por medio. Se introduce Canadá con su corrección política, ¿verdad? Con sus buenas formas, con su buena estructura. Nadie odia a un canadiense, ¿verdad? Todos aman a los canadienses, el canadiense no se pelea con nadie. Y del otro lado incluyes a México con todo lo que podría ser su folclore. Creo que las mejores leyendas o las mejores historias del Mundial pues han sido vividas ahí en el Azteca, ¿no? Partidos míticos, partidos legendarios, el Maradona se forjó ahí, Beckenbauer, ¿por qué no también está ahí presente, verdad? Y entonces eso le da un equilibrio y quita de por medio, ¿no?, lo que todos podríamos estar diciendo ahorita de un mundial organizado meramente en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo crees tú que altera de nuevo la organización del mundial el hecho de tener 3 sedes y además tan distantes una de la otra? Precisamente, Gus, favorece esa fragmentación, favorece que una base o tratar de maximizar una base de vistas del mundial, sobre todo ahí sí México cumple un papel muy importante, o se pensaba que lo cumpliría, pues porque también aquí hay cierta posibilidad de atraer en algunas ciudades grandes turismo, cierta capacidad de infraestructura para que en los 3, 4, 5 o 7 partidos que haya, pues venga gente del extranjero. Y bueno, pues de cierta forma sí lo trajeron para legitimar esta decisión de que el mundial realmente, para efectos prácticos, es de Estados Unidos. Pero Estados Unidos, ya lo mencionaste, es un tema secundario realmente respecto a todo lo que está sucediendo en ese país ahora mismo.
Canadá es este socio estratégico que, como vamos a decir, es el que ejecuta, el que le cae bien a todos, el que en la sombra hace que muchas de esas cosas de logística funcionen. Y México es el color, es la fiesta y es sobre todo, pues es un gran socio comercial para este tipo de eventos, porque de alguna forma los gobernantes así lo han decidido. No es casualidad que México, bajo esta plataforma política que nos gobierna, ha traído la Fórmula 1, trae el Mundial como sea, pero lo trae, ha traído a todos esos grandes artistas del show business que ticketmasterizaron la experiencia de ir a un concierto, han estado en México. A los grandes fenómenos musicales del momento, todos han venido. Entonces México sí tiene también ese faro, también como de, hey, pues a todo el mundo le cae bien México, ¿no? También, A claro. todo el mundo le querían bien unos taquitos y un poquito de fiesta y esa idea de recordar a las figuras del 86, del 70 y a los últimos seleccionados que la gente ubica de México, que Claro. platicaremos de ellos. Pero pues esa es la idea, o sea, es fragmentar esa experiencia porque ninguno de estos países de Norteamérica, que ni siquiera se ponen de acuerdo para llamarse Norteamérica, ni siquiera en eso estamos Claro. todos, Sí, sí. ofrecen por separado. Y el único país futbolero que es futbolero, que puede organizar que está dentro de los organizadores del Mundial, es el que menos dinero tiene. Entonces, pues es eso, fragmentar la experiencia al máximo. Claro. Carlos, pues ya para ir cerrando, ¿verdad? Digo, has sido como muy atinado en todos los comentarios. Creo Pues, que quedan dos cosas por comentar, ¿no? Y la última, pues es el nombre de Donald Trump. Y ahora, en esto es una cuestión como muy peligrosa de abordar, en el sentido de que tú puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo con él, ¿verdad? Y creo que aquí en este podcast, por ser de donde somos, por ser del equipo que somos y por ser lo que somos, nuestra postura es muy clara y podemos hablarla sin ningún problema, ¿verdad? O sea que no es estar a favor de Donald Trump, sino es estar en contra de todo este tipo de políticas. Pero uh-huh. no se trata de eso, ¿no? El asunto es que hay un momento muy, muy puntual en lo que es toda esta organización del Mundial, y es que hubo un momento en donde Infantino aparece con esta famosa gorra de Trump, Make America Great Again, esta gorra que es la que Trump utilizó durante toda su campaña política, y es un gesto que no hay que pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque rompe con todos los protocolos y estatutos de la FIFA en donde no debes, ¿verdad?, de involucrarte en las cuestiones políticas. Y el asunto, y lo más peligroso a mi parecer, es que la cosa no termina ahí, sino que todavía cuando se da el sorteo del Mundial, ¿verdad?, un evento que no tiene nada que ver, Infantino se inventa un premio semanas antes, este famoso premio de la paz, La para paz. dárselo a Trump, justo después de que Trump no recibe el premio Nobel de la Paz, un premio Nobel que Trump estuvo demandando y demandando y demandando y demandando y demandando que se le diera, ¿no? Y por alguna razón, que eso es lo que tendrás tú ya que platicarlo, Infantino, ¿verdad?, decide crear este premio y ahí a los ojos de todo el mundo darle el premio de la paz inventado, claro, para esta ceremonia y que estoy seguro que nunca volverá a dar a Trump a ojos de todos. Sí. Pues sí, es el que tocaba tener contento, era al socio estratégico al cual tocaba tener contento en ese momento. Si mañana te lo exige un primer ministro de otro país en el Medio Oriente que está en guerra y que tiene mucha lana, también les va a dar por su lado. Si después viene en el Medio Oriente, más hacia Arabia, otro que también está descontento, también va a encontrar. Acuérdate que estamos hablando del sujeto que en una declaración pública dijo, cuando habló del Mundial de Qatar, dijo, hoy me siento catarí, hoy me siento gay, hoy me siento un trabajador migrante, o sea, no tiene respeto ni por los muertos el señor. Entonces, pues claro, Gus, al que toque contentar, al socio estratégico que toque contentar, va a llegar y lo va a hacer. Entonces lo veo natural desde esa perspectiva retorcida de la dictadura del dinero, lo veo completamente normal y y pues desafortunadamente pues es lo que toca en este momento. Muy bien. Claro, entonces, como te lo decía, ¿verdad? Pues para ir cerrando,
pues no olvidar que este pues, es un podcast del Bayern, ¿no? Entonces la intención de plantear todo esto bajo esta perspectiva, pues es como te lo comentaba un poco en charlas al momento de estar como gestionando cómo sería este episodio, Ujú. el cómo el fútbol ya se vendió a lo que serían pues como estos fondos árabes o el mayor o cualquier institución política como podría ser la norteamericana o la que sea. Qatar, Arabia Saudita. Exacto. Ujú, Y el problema es que el aficionado no es que no se haya dado cuenta, sino que estuvo de acuerdo. Estuvo de acuerdo, lamentablemente, sin saber muy bien por qué o qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero es una movida o es un movimiento típico del capitalismo, ¿verdad? En donde te voy a llenar los bolsillos de dinero y tú me vas a dar algo a cambio que ni siquiera sabes muy bien qué es, ¿verdad? ujú. Y luego a largo plazo, pues bueno, llega lo que sucede. Ahora, la intención de mencionar todo esto es porque curiosamente en estas semanas ha vuelto a resurgir el debate pues de abolir la regla del 50+1, ¿verdad? Sé que tú puedes tener tu opinión, pero lo que quiero dialogar ahorita es como, así como eso podría llegar a tener beneficios, pues hoy hemos estado hablando como de los contras, ¿verdad? O sea, de todo de lo que puede suceder. Entonces, ¿qué riesgos hay, verdad, en ese sentido? O sea, sobre todo, yo lo que quiero mencionar es cómo es muy fácil, ¿verdad? Para el aficionado. Imaginemos, por ejemplo, un Schalke recién ascendido o un Dortmund que no termina por entrar en la pelea contra el Bayern, decir, va, ¿sabes qué? No, está llamando a la puerta un fondo árabe o alguien de Qatar le está llamando a la puerta. ¿Qué tal? ¿Qué tal que les decimos que sí? Ujú. Pues mira, viniendo de una persona que ha vivido eso de primera mano en México, como aficionado al Necaxa, Bien, excelente. también tiene ese componente de, uy, ya entró un socio de inversión desde Estados Unidos, entró Longoria, entró no sé qué actor de Marvel y entró un fondo con Ozil, entró un fondo con un par de beisbolistas y un basquetbolista, y bueno, justo la primera reacción de la gente fue, ya estuvo, nos van a inyectar lana, vamos a regresar a los primeros planos, vamos a competirle a la América y a Chivas y a todos estos equipazos, a Tigres. ¿Y dónde está el Necaxa? ¿Y dónde Es, está para los que nos escuchan fuera de México? exacto, no, pues está, prácticamente es un equipo irrelevante de media tabla para abajo, donde a lo único que aspira es a entrar a una liguilla, calificar entre los primeros 8 a 12 equipos, ganar dinero, vender a sus 2, 3 estrellas que salgan cada semestre, y a eso aspira el Necaxa, y ahí se va a quedar, con o sin ese fondo de inversión. El Schalke hoy en día está con cualquier equipo alemán, Sí. que no se llame Bayern München, está más cerca de terminar como el Necaxa o de terminar como el Wolfsburg que de terminar como el Bayern München en este momento. Porque hay muchas situaciones que no nada más hablan del dinero, hablan precisamente de tratar al equipo, o como el Milan, ser un juguete de fondo de inversionistas que igual te encuentras algunos que sí les interese que le vean el atractivo de invertir, como le pasó a Aston Villa, pero que ahí cuentan otras situaciones, el arraigo, el tipo de club, los dividendos que está ahí en la Premier, ahí sí genera dinero hasta el número 18 o 20 de la tabla. En Alemania no. Y Pero, por lo mismo ejemplo, ahorita que mencionas esto, también está el riesgo, porque ya estuvo muy latente, por ejemplo, en la Liga Española, uh-huh. y creo que no está muy lejos de que esto suceda, porque tú hacías la comparativa con la NFL, por ejemplo, Ah, sí. de que partidos empiecen a jugar en otro lado, ¿verdad? En donde partidos Mm. empiecen a jugarse, por ejemplo, en Miami. Hablaste de Chicago, y ¿sabes qué Ujú. pasó con Chicago? Lo que pasó con Chicago ahorita no es casualidad, no le invirtieron al Mundial porque justo también le dijeron que no a la franquicia de los Bears, Sí. a hacer toda una serie de arreglos en el Soldier Field, y básicamente Chicago dijo, bueno, me voy de Chicago, me voy a Indiana, y ahorita están haciendo unos malabares para seguirse llamando, o sea, que sigan teniendo legitimidad el nombre de Chicago Bears, jugando en Indiana. Sí, pero ¿y cuántos equipos así como ese, verdad, han hecho esos traslados y que exacto. justo al final no termina generando ningún arraigo, ¿no?
que Exacto. eso es lo importante. Tenía un intercambio con algún aficionado en su momento, en donde él estaba a favor de que se hicieran partidos, por ejemplo, acá en Estados Unidos, ¿no? El aficionado, creo De que la Bundesliga. Ajá. norteamericano, él decía, pues es que claro, ¿no? O sea, es que si viene el Bayern a jugar, lo puedes ir a ver, ¿verdad? Sí, lo puedes ir a ver, pero yo preferiría, por ejemplo, a ver tú qué opinas, yo prefiero 1000 veces ir a Múnich a ver al Bayern jugar en Claro, Múnich que ir a verlo jugar en Miami, ¿no? totalmente, totalmente de acuerdo, o en Las Vegas, o O sí, sea, ¿no? no importa que me cueste 10 veces más, ¿verdad? O sea, pero no hay un punto de comparación de ir a Múnich, a caminar, no sé, ir, por ejemplo, a las instalaciones donde entrenan, ¿verdad? Ir a la Marienplatz Al y luego de ahí museo. agarrar el tren para irme directo al Allianz Arena. O sea, no Mm. hay un punto de comparación de O ir te a vivir armas un toda plan esa de experiencia. visitante y te vas a Mainz, te vas a una otra ciudad ahí pintoresca, te la pasas bonito en Heidenheim, etcétera, y pues oye, también, o sea, sí, exacto. Sí, sí, ¿no? Como alguien que sí ha ido hasta a partidos de la NFL en México, pues la experiencia está padre hasta cierto punto, pero definitivamente, pues sabes que no es la NFL viviéndose en un estadio estadounidense. No lo es. Y es más este evento para influencers, todo lo que ya mencionamos al principio, los influencers, va gente con todas las playeras, menos con las de los equipos que están involucrados. Lo que pasa en la cancha hasta es como, ay, sí, pues que jueguen, es casi que, no es que sea un amistoso, no se le trata así, pero al final sí, el engagement ahí con la experiencia dentro del campo es mucho menor que cuando sí es un partido en su contexto real, con una Ahora, eso continuidad. es, eso es la pieza clave, ¿verdad? Porque se cree, ¿no? Que entonces invirtiendo más va a haber más aficionado, va a crecer más el equipo, pero en realidad eso volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es una mentira y es esto que estamos Claro, mencionando ahorita, ¿no? O sea, ¿por qué? no, Porque se convierte entonces un aficionado de moda, ¿no? En donde voy con el que más gana, con el que más gasta, con el que más interesa, con el que más cerca está, ¿no? Entonces hoy mm, vino este a Miami, entonces hoy le voy a este, mañana viene este a Miami, ahora le voy a este, ¿verdad? Y sí, entonces, curiosamente, este es el asunto, que terminas por matar o por terminar con lo que vuelve grande al fútbol, que es lo que tú describías al principio, que es la cuestión identitaria. El ujú, fútbol se hace grande no por lo espectacular, no porque sea un show maravilloso y entretenido de ir a ver, sino por todo el folclore que hay de por medio, en donde nace, donde tu barrio, tu colonia, jugaba contra la otra colonia, ¿verdad? Y entonces todos esos asuntos que a lo mejor antes se resolvían a golpes, pues ahora se podían resolver dentro de la cancha, ¿no? Ahí ujú, donde a lo mejor le podías ganar al rico, le podías ganar al dueño de la fábrica, ¿no? Entonces, ujú. curiosamente, por esta vía del dinero, todo eso se estaría exterminando, todo eso se estaría matando. Y ahí es donde entonces nos enfrentamos con lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? En donde en los espectaculares ya no aparecen los jugadores de hoy en día, aparecen los jugadores de generaciones pasadas, en donde, como tú lo comentabas ahora, los niños ya no se interesan tanto en el fútbol. ¿Por qué? Porque ya no representa algo para ellos, más allá del talento, el show. Ya ni siquiera juegan en la calle, ya nadie está pateando un balón, una botella de frutzi entre dos piedras jugando a que es X héroe nacional o extranjero. Nadie está Porque jugando ya hay en héroes las nacionales, ese es el calles, ¿sí? punto. Al menos en México, no sé, en realidades de otros países No, como digo, a ver, en pues México creo no, que ¿eh? te lo En México comentaba al principio, ¿no? O sea, tú traes la playera de Bastian, ¿verdad? sí, No traes la playera de Voltemade, no traes la playera a lo mejor de Musiala, de Wirtz, ¿no? O sea, exacto. Sí, 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 porque, sí, y en el caso del Mundial sí es bien relevante porque, o sea, bueno, aparte de que hace mucho que no me emociona un jugador como para comprarme una playera de él, el último fue Müller, pues sí, la verdad es que ya el arraigo con ese tipo de jugadores, pues yo me acuerdo los mundiales con Generation Next de Pepsi, Roberto Carlos, con Romario, me acuerdo pues con las selecciones del 98, incluso de México, que nunca, pues ahí sí, no puedo mentir, yo nunca fui aficionado de hueso colorado a la selección mexicana. Yo alguna vez te conté un poquito mi historia. Yo crecí con el Mundial del 90 y mi selección desde entonces fue Alemania porque pues, básicamente ni sabía yo que existía una selección mexicana.
Cuando sé que claro. existe, pues la voy siguiendo, como decíamos fuera de cámaras, pues la generación del 94, del 98, pues claro, como niño mexicano, pues la seguías, la conocías, la admirabas, te generaba pues un gusto de verlos jugar primero y después de ver, oye, pues sí, la gente está metida, sí, hay una sensación de unión hacia una selección, aunque haya jugadores de Eso. X, Y o Z equipo mexicano. Y yo lo viví y no fui ajeno a eso, aunque nunca lo sentí como mi equipo así, porque en mi percepción de las cosas, pues ver jugar selecciones nacionales no significaba ser del país. Yo fui aficionado y sigo siendo admirador de Croacia, de Grecia, de equipos nórdicos donde he vivido, incluso donde he conocido deportes de allá. Yo siempre he sido un poquito ciudadano del mundo en el fútbol, y justo porque tenía como ese arraigo de decir, es que yo puedo ver a los equipos, Pero yo puedo algo ser cultural, eso es lo cultural, importante. exacto. Sin ser de allá, yo me sentía, de niño, me sentía Davor Schuker, me sentía, no sé, Thomas Ravelli, me gustaba jugar al portero y decía yo, Thomas Ravelli de Suecia. Me sentía cercano a esos jugadores. Ahora no conozco a la mitad de los que van a ir. Y de la selección mexicana ubico a 2 o 3, pero realmente de verlos jugar, de seguir su carrera, no los he visto. Entonces, Sí, claro, porque de alguna manera parece que justo con un mundial como este, parece que incluso ahora las selecciones, ¿verdad? Los países se han convertido también en esto, en franquicias, y han sí. dejado de ser esos representativos culturales, ¿no? Uh-huh. Entre un poco lo que hablábamos hoy en día y muchas otras cosas también seguramente, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón en eso, ¿no? En donde antes, si apoyabas a una selección, era porque tenías cierto arraigo cultural con Sí, ese equipo, con ese país, ¿verdad? sí. Y ahora pareciera que la gente se pone la playera más por ver quién tiene posibilidades de ganar que Uh-huh. por tener, que por tener cualquier tipo de arraigo con el país, afinidad Claro, o lo que sea. exacto. Y sobre todo, más que con un país, a veces es con un tipo de juego, con unos jugadores, con una personalidad que tiene un equipo que a lo mejor tú no sabes nada de Croacia como niño, no sabes qué onda con la guerra de los Balcanes y no sabes qué onda con los genocidios de allá, pero ves a 11 croatas rompiéndosela y jugando increíble y realmente pues poniendo un espectáculo deportivo por delante, y pues eso es lo que te atrapa de niño, no los conflictos o no conflictos que haya. Y ojo, aquí sí disclaimer, yo por eso no me he metido y por eso digo ciudadano del mundo, porque literal, a mí no me importa si los jugadores son nacidos en dónde o cómo o qué color de piel o si los papás son de acá o de allá. Así es la vida, así es el mundo, querámoslo o no, pues así es. O sea, realmente tú puedes vivir en Alemania y no ser alemán, culturalmente hablando, y puedes ser todo lo alemán que quieras y vivir en México o ser un expat de Así otro es. lado. Entonces, no es una cuestión, para mí al menos, no es una cuestión de identificarme con un fenotipo o con una carta de nacionalidad o con un nací acá o mis padres son de allá. Es para mí precisamente, para mí es la fiesta de la diversidad. Ya cada quien que lo tome Bien. como. ¿eh? Pues curiosamente, como que sin querer, queriendo, como diría un personaje por ahí, creo que acabas de cerrar de muy buena manera, ¿verdad? Porque acabas de sembrar como que cierta semilla de la esperanza, ¿no? En donde el mundial, pues justamente tiene esa aspiración, o sea, ser la fiesta de la diversidad. Entonces, Uh-huh. me parece que con eso, pues sí, o sea, podemos decir algunas cosas más, pero creo que viene mejor respetar eso y cerrar ahí, sobre todo pues para lo que se viene, ¿verdad? Entonces, pues ya hablaremos más a detalle de qué es lo que será el fútbol, qué es lo que se viene. Esperemos que sea esa fiesta de la diversidad, pero sí aprovechar y preguntarte, para ti, ¿quién se lleva este mundial o quiénes están ahí dentro de esos a lo mejor dos o tres posibles ganadores de este mundial, al menos para ti, ¿verdad? O sea, como Uh-huh. desde tu perspectiva o incluso también, ¿por qué no?, desde tu deseo. Pues, bueno, deseo, pues sí es Alemania. O sea, la verdad es que con todo lo que me parece que Nagelsmann va a fallar y todo lo que alrededor de Alemania se ha construido, también me da esperanza que cuando Alemania no se ve tan bien, es cuando da buenos Sí, mundiales. Y me acuerdo mucho de 2002, y bueno, sí, pero tenemos pendiente de ese mundial, ¿verdad? Hablar de sí, ese mundial.
Exactamente, por ahí sí lo digo, mi Alemania, y en ese sentido, mi Alemania de mi equipo, no de mi país, no de que yo me sienta alemán o mexicano o estadounidense, no, es mi equipo favorito en selecciones, Sí. punto. De ahí Alemania, luego yo creo que Francia, pues es que tiene que ser candidata, a lo mejor porque Que otros... curiosamente creo que se pueden enfrentar, están muy posible que se enfrenten, no me acuerdo si es en cuartos o en semis, creo que en cuartos. Exacto, y yo considero ahorita que, no sé por qué, pero algo va a hacer Brasil, algo va a terminar haciendo, no sé de qué ¿Crees? manera, pero se va a terminar metiendo. Yo no creo que sea España, yo no creo que sea otro candidato que muchos mencionan, Inglaterra. Yo creo que Inglaterra va a ser un papelón. Y sí, yo veo esos tres, pero así te digo, a ojo. Curiosamente, ahorita que dices que Inglaterra va a ser un papelón, si por ahí México termina por clasificarse en primer lugar de grupo, se estaría viendo las caras con Inglaterra en esas primeras rondas Y de eliminatoria. caballito negro Sí, Argentina, caballito sí. negro Argentina, pero O pues sea, creo sí. que si México clasifica en primer lugar, ahí ya haremos la simulación, pero México tiene como muchas posibilidades de enfrentarse a Arabia Saudita. Si elimina a Arabia Saudita, se estaría enfrentando ahora sí a Inglaterra, que serían octavos, ¿verdad? De final, porque empezaríamos con 16avos, luego octavos, ¿verdad? Ay, sería maravilloso Sí. que se vaya por el caño Thomas Tuchel, y si es México, uy, todavía mejor, va a ser hermoso. Y que de Sí. hecho, si te pones no sé si sea en México ese partido, pero si llega a ser en México ese partido, el de octavos de final, no sería extraño una eliminación a Inglaterra en el Azteca, por ejemplo, ¿verdad? Pero no estoy seguro si fuera todavía en México el partido. Sería hermoso, el odio que me genera Sí. Thomas Tuchel de verdad es indescriptible, entonces ojalá. Fíjate que no sé por qué, no es una cuestión como periodística ni nada, o sea, pero tengo el presentimiento de que las elecciones europeas van a ser decepción y que al contrario, los latinos en general van a dar como un golpe sobre la mesa. O sea, como que Pues siento sí. que hay más hambre en este mundial ahora, como que de la parte latina, Colombia, México, que, o sea, será lo que sea, ¿verdad? Ujú. Pero siento que hay más hambre en todas estas elecciones: Argentina, Brasil, México, Colombia. Siento que ahí hay alguna llama encendida que no veo de aquel lado, ¿verdad? Sí, es que sí, la Pero verdad, sí, bueno, salvo Francia, todos llegan bien cansados, llegan sí hartos de la temporada, están viendo más si se van al Madrid o no se van al Madrid, y esos sí, equipos así, ya sabes, ¿no? Entonces sí, caray. Sí, no lo dudo. Y me han hablado muy bien de Portugal, ya lo platicaremos el próximo episodio. sí, Me han hablado sí, maravillas, yo no he visto nada de Portugal, pero me han hablado maravillas y como que tienes, veremos. veremos. Está bien, Bueno. Carlos, Macht es pues gut. nos despedimos, estamos en Servus. contacto y como Let's dijo go, Thomas, jetzt viva wird la radio. gefeiert.